día de hoy, gracias, vamos a hacerles la segunda parte, ya que recordarán muchos de ustedes, hicimos en la clase pasada y hablamos un poco sobre la naturaleza de la gestión de archivos, el Sistema Nacional de Archivos, hablábamos sobre algunos principios que regulan la actuación de archivos, y hoy vamos a hablar sobre la naturaleza, ¿sí? Ya de los documentos de la gestión pública. Vamos a hablar sobre el memo, vamos a hablar sobre las directivas, vamos a hablar sobre las actas, vamos a hablar sobre las solicitudes, vamos a sacar algunos mitos, ¿sí?, de la gestión pública en relación a la gestión documental. A modo de preámbulo, podríamos decir que en el ejercicio documental o el ejercicio de la administración en el Estado peruano o en el Perú es de carácter documental física. No existen trámites de carácter verbal, ¿sí? O sea, no hay trámites verbales. Pero me dirán, profesor, existen ciertas formas que ha establecido la administración pública en la cual se generan diálogos. Por ejemplo, la consulta previa, por ejemplo, los presupuestos participativos o algún tipo de reunión que se hace en el marco de la coordinación y que pueden dar inicio a ciertos trámites o a ciertos procedimientos. Sí, pero después de ello, ¿no siempre se firma un acta? ¿Sí o no? ¿O alguna vez han visto que un procedimiento o una actuación administrativa no ha concluido para su seriedad y para la veracidad y la verosimilitud de esto no se ha materializado en un documento físico? Claro que sí. Entonces, en el Perú, la gestión administrativa, el ejercicio de la administración pública, ¿sí?, se ha realizado o se desarrolla de manera física, ¿sí? O sea, de manera documental. Documental física, hemos hablado también del documental virtual electrónico que tiene el mismo valor y la misma eficacia que cualquier otro tipo de procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces eso como uno de los principios que se debe considerar dentro del ejercicio de gestión. Muy bien, Reader, tengo la posibilidad de compartir la pantalla, ¿no? Muy bien, me confirman si se nota, por favor. Y me confirman si se me escucha bien. Por ahí veo algunos comentarios que no se escucha. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, doctor, se escucha claramente. Excelente, Reader. Sí se ve, sí se escucha. Excelente. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de los documentos de la gestión pública. Vamos a empezar con un preámbulo, ¿sí? Primer preámbulo. Existe dentro del ejercicio público algo que se llama el derecho de petición, ¿sí? El derecho de petición previsto como un derecho constitucional en el artículo 2, inciso 20 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿sí? En la cual genera un precedente y te dice, señor, usted para poder relacionarte con la administración pública, tienes que peticionar, ¿sí? Y esa petición siempre va a ser de carácter material, de carácter escrita. No existen las peticiones verbales. Entonces, el 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice, cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover, ¿qué dice? Por escrito. Entonces, profesor, ¿dónde está el fundamento material normativo que los documentos tienen que ser por escrito? Acá está, 117 de la LPAG. Para iniciar un procedimiento ante todas o cualquiera de las entidades públicas, ¿sí? Entonces, es una de las características que tiene el ejercicio de la administración pública y por eso la importancia de conocer la gestión documental. Podríamos decir que los fundamentos, las normas, los principios vienen a ser esos ideales, vienen a ser eh, la forma normativa, viene a ser el ejercicio racional, pero el cuerpo, el documento, viene a ser la materialización de todos estos.
¿sí? Entonces, primer ítem, no olvidemos que la gestión documental siempre va a ser de carácter escrita. La gestión documental es conocer bien la naturaleza de los procedimientos administrativos, ¿sí? Entender que los procedimientos administrativos tienen una naturaleza distinta, por ejemplo, a los procesos del Poder Judicial. Y tiene otras reglas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un par de principios que son importantes de entender dentro de la gestión documental. Y vamos a decir que el procedimiento administrativo es el cauce formal para el ejercicio de la función administrativa. ¿Sí? Es una garantía para el ciudadano y encamina una correcta decisión administrativa. Profesor, ¿por qué encamina una correcta decisión administrativa? Porque dentro de los procedimientos administrativos va a existir algo que se llama actos de instrucción o actuaciones de instrucción, pericias, informes, constataciones, vamos a encontrar declaraciones, vamos a encontrar, puede la administración pública solicitar la comparecencia de los involucrados en un procedimiento administrativo. Claro que sí. No solamente es una atribución que tiene la Fiscalía o el Poder Judicial. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Y todas estas actuaciones de instrucción, estimados amigos, se materializan en documentos. Es más, tú no podrías fundamentar una decisión, una motivación, si es que no tienes el legajo documental. ¿Sí? En mérito al informe tal, en que obra en fojas tal del expediente, hacemos el siguiente razonamiento. 1, 2, 3, en relación a la norma de ley del procedimiento, ley orgánica, constitución política, precedentes, reglamentos, etcétera, y en mérito de esto la administración pública decide. ¿Se llama eso? Motivación. ¿Sí? Al final vamos a hablar un poco de la motivación de los actos administrativos en el ejercicio público. Por cierto, estamos muy pronto, de acá creo a 15 días, inicia Udiápolis su diplomado, ¿no? En Derecho Administrativo, Sancionador y PAD. Entonces, para hacer un poco el publicherry, ¿sí? La próxima semana, el próximo domingo voy a editar un módulo, voy a editar una clase con Udiápolis, espero que puedan estar todos presentes, ¿sí? Entonces, para hacer un poco el publi a mis amigos de Udiápolis, ¿sí? En la cual yo tengo el honor de ser parte de su plana de docentes de este diplomado en Derecho Administrativo. Muy bien. Esto es algo que hemos conversado en la clase pasada, pero es bueno repetirlo, es bueno entender la naturaleza del principio de informalismo. A ver, ¿quién se recuerda qué es el principio de informalismo? Ustedes saben que a mí no me gusta que mis clases sean un monólogo, ¿no? No me gusta que sea una clase muy fría, una clase muy lineal en la cual yo hablo y ustedes escuchan. ¿Quién recuerda qué es el principio de informalismo? ¿Alguien? Ya saben que pueden reaccionar, ¿ah? Pueden reaccionar. Hay una opción que dice levantar la mano, ¿sí? Y en mérito a eso vamos interactuando. ¿Quién recuerda? O repetimos, ¿sí? ¿No? Pasamos, o debo entender que está claro, por eso es que nadie contesta. No sé cómo interpretar su silencio. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un análisis un poco del principio de informalismo. Primero, el principio de informalismo es un principio que nace del derecho administrativo y sobre todo de los procedimientos administrativos, en mérito al cual, ¿sí?, se va a determinar que las causas formales, ¿sí?, y rígidas en un procedimiento administrativo no se aplican. Primer supuesto, las actuaciones formales, ¿sí?, no pueden estar por encima de las garantías del debido procedimiento. Y la otra interpretación del principio de informalismo, estimados amigos, está en relación, ¿sí?, a la flexibilidad que tiene el procedimiento administrativo.
¿sí? A esto podemos sumar que, por ejemplo, un proceso judicial para mis colegas, amigos abogados que me están escuchando, ustedes saben que tienen etapas preclusivas. Su característica procesal es rígida, mientras que un procedimiento administrativo no lo es. Por eso es que nos cuesta mucho a los abogados adaptarnos a las reglas del procedimiento administrativo en relación cuando toda la vida está acostumbrado a litigar y a tener una forma. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? El clásico ejemplo de los plazos. Un procedimiento sancionador, ¿sí? No voy a hablar de un procedimiento como, vamos a hablar de un sancionador, en el cual el órgano instructor, no se olviden que el sancionador tiene dos etapas, las actuaciones instructoras o la etapa instructora y la etapa sancionadora. Muy bien. Y en la etapa instructora, estimados amigos, ¿sí? El administrado, o perdón, la administración pública, el órgano instructor, le da un plazo por ley de 5 días para que el administrado presente sus descargos, ¿sí? No se olviden que el producto de la etapa instructora, ¿sí? Concluye con un informe de instrucción. Excelente. Y yo le doy 5 días, yo soy órgano instructor, Adilson Castillo es el encargado de la instrucción del procedimiento, y le da 5 días para que presente sus descargos a Pepito de los Palotes por alguna infracción que él ha cometido, posiblemente, presunción de inocencia, presunción de licitud, ¿sí? Y Pepito de los Palotes no hace caso omiso a los 5 días de plazo, ¿sí? Y yo todavía no resuelvo, y estamos ya en el 12º día de plazo. Y Pepito de los Palotes lo presenta ese día sus descargos. La pregunta es, ¿tenemos el deber de observar los descargos de Pepito? ¿Sí o no? ¿O ya está fuera de plazo? No estoy hablando que es una opción, estoy hablando que tenemos el deber, bajo principios normativos. Porque en esos descargos va a presentar elementos de prueba, va a presentar su postura en relación al procedimiento sancionador. A ver, algunas respuestas. Raquel nos dice que no, Michelle Álave nos dice que sí, John Eduardo nos dice que no, Rosemary nos dice que no, no tenemos el deber, ¿ya? Muy bien, ¿qué dicen los demás? Me gusta cuando hay debate. No nos dice Kimberly, no nos dice Andia, Noelia nos dice que sí, si hay un deber, nos dice Diana. Interesante, ¿no? Y la respuesta, ¿saben cuál es? Que sí tenemos el deber. Sí, claro que sí. ¿Por qué no tendrías el deber? Porque le he dado un plazo, profesor, si no estaría burlándose de la administración pública. Sí, pues, pero no te olvides que en los procedimientos administrativos, primero, no existen etapas preclusivas. Segundo, ¿sí? Segundo, no existe, ¿sí? No existe una determinación de la verdad formal, a diferencia de los judiciales, ¿no? Que en mérito de los elementos de prueba se resuelve. No, en el procedimiento administrativo se busca una verdad material. Y la carga de la prueba, creo que esto ya lo he repetido muchas veces, lo tiene la administración pública. La búsqueda de la verdad no es un elemento que es atribuible al administrado, sino a nosotros como funcionarios o servidores públicos. Entonces, ¿por qué no recibirías? Por el plazo. Sí, pues, pero principio de informalismo. Pese a que es contado, es determinado un plazo, pero tu búsqueda de la verdad está por encima de los temas de forma. ¿Sí? Ahora, si resolviste y emitiste tu informe, piña, pues, eso ya es un tema que es atribuible al administrado. Tal vez en la impugnación o tal vez
en la etapa de sancionadora, presente sus descargos, ya, pero si tú resolviste en el plazo no hay problema, ¿sí? Muy bien, pero este principio, profesor, a ver, un minuto, por favor, un minuto, por favor, voy a prender la luz porque se ve un poco oscuro acá. Muy bien, listo, excelente. Ahora sí creo que se ve mucho mejor, ¿no? Muy bien. Por otra parte, ¿cómo se aplica, profesor, el principio de informalismo en los documentos de la administración pública? Primero, vamos a poner tres etapas, ¿ya? Al comienzo, en el intermedio y en la parte resolutiva, porque todo esto es procedimiento administrativo. Primero, ¿qué pasa si un administrado, cuando presenta su solicitud, no presenta los requisitos de manera completa? ¿Qué hacemos? Lo declaramos improcedente, ¿sí o no? O no le dejamos, digamos, en el TUPA, te da 5 requisitos y cuando este señor presenta su solicitud y no presenta los requisitos completos. La de mesa de parte le puede decir, señor, complete tus requisitos y no te voy a dejar que presentes. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Subsanar, tendrá que subsanar, se recepciona el documento anotando las observaciones, no se acepta, nos dice Janet. ¿Qué dice? A ver qué dicen los demás. Excelente, se da un plazo para subsanar y si se le admite. Es imposible denegar por falta de requisitos formales, ¿sí? Un documento. Es más, hay ciertas entidades públicas, ya para ir un poco al tema de los documentos, que en mérito a sus directivas internas, te regulan incluso la estructura de la solicitud de los documentos. Típico ejemplo, por ejemplo, de las solicitudes que requieren para requerir información y que tiene una forma, la cual está muy mal, porque no tiene que tener una forma, un documento. Yo si quiero lo presento a la manera, partiendo del principio de que el solicitante, el peticionante no es un especialista en gestión pública, ni en administración pública, ni en derecho administrativo. Entonces, señor, ¿por qué usted me está denegando ingresar? Pero recomendación. Ah, me dicen, mesa de parte no te reciben. Lo grabas, le grabas y le dices, ¿por qué no me está recibiendo? Por favor, descargue, a ver, por favor, dígalo en la cámara y presentas tu queja al órgano de control interno, presentas tu queja a la defensoría, presentas tu queja, si quieres, a la fiscalía por omisión de funciones. Si no te pueden denegar. Ya después me observas, no hay problema. Me puedes observar. Porque tal vez la estructura no está bien, tal vez porque la fórmula no está bien, tal vez porque no he cumplido con los requisitos, pero no me puedes denegar. Recomendación para los que trabajan en mesa de partes. Sí, le dice, señor, te voy a recibir, eso siempre yo les digo a los de mesa de partes, te voy a recibir, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, pero tenlo por seguro que te van a observar, ¿sí? Te van a observar. Entonces, eso te va a demorar tiempo, vas a tener que volver, listo. Entonces, el administrado en ese momento, en el mérito de la colaboración y del buen trabajo que está haciendo el de mesa de partes, de inducir de manera correcta, mejor dice, mejor voy a cumplir con los requisitos y ya lo devuelvo. Sí, y no saben cuánto eh, me dice que no se ve lo que comparto. Me dice por ahí Martín. Sí, doctor, sí se ve.
Ah, ya, entonces Martín debe ser un error de tu computadora o no estás viendo bien. ¿Sí? Listo, excelente. Entonces, eso primero. Ahora, por cierto, ¿qué pasa si es que ya pasaron 40 días, le di el plazo para subsanar al señor, le dije, bueno, te ha faltado 3 requisitos y te doy 40 días para que subsanes? Entonces, el señor, en esos 40 días, o sea, perdón, le doy 10 días para que subsane. Y no presentó en los 10 días los requisitos. Y ya pasaron 40 días. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma correcta? Le declaramos improcedente. ¿Qué dicen? O sea, le damos 30, le damos 10 días para que subsane, ¿sí? Por la complejidad, pero no lo presenta. Ya pasaron 40 días. Yo tengo ese documento y tengo que resolver de alguna forma. Inadmisible, nulo. ¡Hala! Ya, está bien. Improcedente. Claro, me refiero, no, Aarón, me estoy refiriendo, planteo de nuevo, ya pasó la mesa de partes, yo soy el funcionario que está haciendo el despacho, pero me doy cuenta que no ha cumplido con los plazos, con los requisitos, perdón. Le doy 10 días para que subsane, pero ya estamos en el día 40 y el señor no subsana. Por ahí me dicen inadmisible, improcedente, ya. Incumplimiento, se declara improcedente. Ya, de primer plano les digo que la forma correcta no es declarar improcedente. Ya, se cierra el caso, se archiva. Pero ¿cuál es el pronunciamiento correcto que se tiene que hacer? Notificarlo, ¿ya? No, pero ¿cuál es infundado? Infundado es cuando no existe fundamentos. Ahora, no sé, yo cuestiono mucho el tema de declarar inadmisible. ¿Sí? Porque la inadmisibilidad es una figura procesal. En el procedimiento administrativo no existe. Se tiene por no presentado. Se declara sujeto a trámite, ¿ya? A ver, ¿quién me responde de verdad? ¿Quién me responde? Y de verdad ya vemos la forma como le recompensamos con Reader. Ya de plano le digo, no se declara improcedente. ¿Cuál es la correcta forma, ¿sí? De archivar ese tipo de procedimientos por la demora, por la no participación, por la falta de impulso del administrado, no presentado, ya no. Ahora vamos a intentar. Nulidad, no se puede declarar la nulidad es otra cosa. Urgente, necesitamos el diplomado administrativo. Se deja archivado. Sí, pero ¿cuál es la figura procesal, procedimental, de manera correcta? Se resuelve. ¿Nadie? Reader, ¿qué dices? ¿Qué hacemos? Silencio, tampoco, silencio. Silencio es algo que el administrador tiene que ejecutar. Muy bien. Para demostrarles que el procedimiento administrativo tiene sus propias reglas y que es importante conocerlo, seamos o no abogados, ¿sí? Ya se le da respuesta, sí se le da respuesta. Se archiva también. Pero ¿cuál es la figura procedimental de manera correcta? ¿Saben cuál es, estimados amigos? Se declara en abandono. Ley del procedimiento administrativo general. Plazo en el cual se concede al administrado por más de 30 días hábiles y él no participa, él no actúa elementos de prueba, se puede declarar en abandono. ¿Sí? Y en abandono, resuelves con el abandono, le notificas, y eso obviamente que no limita su derecho a volver a iniciar el procedimiento administrativo, y de esa manera archivas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Abandono. Eso es la forma correcta. O sea, improcedente, ¿por qué? Si hay una figura procedimental bien clara y determinada dentro del procedimiento administrativo. Listo, eso como un datito que no debemos olvidar. ¿Sí? Muy bien. Otro. Una entidad pública, ¿sí? Para entender un poco más el principio de informalismo, al inicio de los procedimientos administrativos, puede determinar, ¿sí?
puede determinar cuál es, cuál es la forma o cuál es el ejercicio en el cual se debe determinar o cómo se debe escribir un documento, ¿sí? ¿O no? O sea, te pueden decir, señor, tú puedes, tienes que, si vas a presentar tus solicitudes, tienes que tenerlo con letra negrita, en color, en papel blanco, bajo interlineado 1.5, pero por directiva. Yo no estoy diciendo que por una cartita, porque se le ocurrió, puede sacar una directiva así la administración pública. ¿Sí o no? No puede, no debería. ¿Sí? Otro, o sea, no puede, de ninguna forma no puede. Otro, ¿sí? Otro que debemos considerar es que tampoco puede obligarte a presentar solicitudes, ¿sí? En su formato único de trámites. Claro, los formatos únicos de trámites nacen en el marco de la simplificación administrativa, pero no es una obligación utilizarlos. Yo he visto entidades públicas que lamentablemente, si no está en su trámite, por ejemplo, registros, si es que no está en su food, no te lo reciben. ¿Y por qué no? No es que es el formato. Sí, pues, pero principio de informalismo no le han enseñado derecho administrativo, señor registrador. Claro, hay que considerar eso, estimados amigos. Listo, eso en relación al principio o al inicio de los procedimientos. Dos, ¿cómo más se aplica el principio de informalismo, profesor? El principio de informalismo también se puede aplicar durante el desarrollo del procedimiento administrativo. ¿Sí? Claro que sí, profesor, desde los documentos. No voy a poner ejemplos procedimentales, sino quiero entender y que me entiendan desde la gestión documental. Primero, primer caso, ¿sí? Hoy vamos a volvernos un poco casuísticos para entender un poco la dinámica del procedimiento. Primer caso, yo en los actos de instrucción, es decir, como entidad pública, estoy investigando a un administrado por el caso del sancionador, ¿no? Pepito, nuestro amigo Pepito Los Palotes. Excelente, porque ha cometido una infracción muy grave. Entonces, yo a Pepito le digo que por favor me emita los documentos que obran en su poder, ¿no? Entonces Pepito agarra y te pone oficio número 1 del 2021, remito por el presente los documentos. Pregunta, y incluso con un oficio presenta sus descargos. El oficio es un documento de carácter, ¿sí? Oficial, como lo dice su nombre, de uso exclusivo de las entidades públicas. Pero en este caso, Pepito, al desconocer de redacción, presenta un oficio. La pregunta es, ¿consideramos o no este oficio como elemento de prueba presentado por Pepito? Caso que es muy recurrente en la administración pública. Listo. Un minuto voy a poner mi cámara, por favor. Sí, nos dicen. ¿Quién dice? ¿Quién? Ya, excelente. Creo que acá no nos dice Michelle. A ver. Ya, yo no estoy diciendo que no lo van a recepcionar si es un oficio. Yo no lo estoy cuestionando eso. Le estoy cuestionando si tiene valor probatorio ese oficio, sí o no. Claro que sí, no hay ningún problema. O sea, por el principio de informalismo, me están entendiendo excelente, el principio de informalismo. Por el principio de informalismo, ¿sí? Claro que tenemos que aceptarle. Es más, tenemos que valorarlo. Pero, profesor, no tiene el documento idóneo. Claro, pues, pero es válido. Pero él debería haber mandado una carta, debió haber mandado, sí, pues, pero el mensaje está, es un elemento de prueba. Y esto es algo que debemos entender bien en la administración pública. El fondo, como lo dice Walter, prevalece sobre la forma.
Vamos a poner el caso que analizamos hace 15 días, ¿sí? Para los que estuvieron y ya lo resolvimos, no lo contestan, pero es un caso un poco más complejo, pero es importante entenderlo también. Ahora vamos a poner, y nos vamos a poner en el supuesto, ya no con el administrado, sino entre dos entidades públicas, ¿sí? Muy bien. En el marco del principio de colaboración administrativa, las entidades pueden trabajar de manera conjunta, ¿sí? Excelente. Entre dos entidades públicas, ¿ah? Muy bien. Entonces, la primera entidad pública le solicita información que obra en su poder de la otra entidad pública en la cual tienes el deber de remitirlo. Pero un servidor público, un tanto despistado, en vez de enviar un oficio, en su membrete pone memorando, y el memorando es un documento de administración interna, eminentemente. Entonces la pregunta es, cuando llega a tu despacho y dice memo, ¿no? Memo de otra entidad medio raro, ¿no? Solicitando información. La pregunta es, en este supuesto, ¿ah? ¿Le enviamos o no le enviamos la información? ¿Sí o no? Pese a que es un tema que puede parecer medio raro, ¿no? O sea, un memo me está mandando el- la otra entidad pública. Claro, excelente. Este es el mejor grupo de redacción administrativa que tengo. Excelente, sí se le admite, pero hay que hacer de conocimiento, le ponemos una nota, ¿no? En el mismo documento diciendo que para la próxima se considere, ¿sí? ¿Cuándo se usa el memorando? Ahora lo vamos a ver, Ramos, no te preocupes, ahora lo vemos. Esa es la finalidad de la clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí se le admite. Se le hace una nota diciendo que para la próxima se considere de manera correcta el documento, sí se le puede hacer. Pese a que no estamos en el deber, pero siempre es bueno, ¿no? Yo recuerdo bien hace mis primeros años de abogado, cuando trabajaba en la administración pública, a mí me exigían, ¿no? Que escriba bien los documentos, que vuelva a leerlo y releerlo. Después de 5 minutos te das una vuelta y vuelves a leerlo y vas a encontrar ciertos defectos en tu redacción. Recomendación que se las transmito. ¿Por qué? Porque me decía, ¿sabes, Ailson? ¿Quieres ver qué tan organizada y qué tan eficiente es una entidad pública? Me decían en ese tiempo mi jefe. Revisa bien sus documentos, revisa cómo redactan, revisa cómo fundamentan, revisa hasta la misma calidad de letra. Entonces vas a tener una idea más o menos cercana de cuál es la calidad de atención, cuál es la calidad de administración que tienen. ¿Sí? Muy bien, eso en relación al tema del principio de informalismo. Y al final, también, ¿no? Habíamos dicho que no importa cómo se emite, por ejemplo, los actos administrativos. Decíamos que el documento idóneo para emitir un acto administrativo, ¿cuál es? ¿Cuál es el documento idóneo por su propia estructura, por su propia naturaleza, para emitir, en la cual existe una considerativa, existe un contenido para desarrollar y existe una parte resolutiva? ¿Cómo se llama ese documento? La resolución, efectivamente, resolución. Y esta resolución, ¿sí? Eh, los actos administrativos, por su propia estructura y porque el documento lo facilita, deberían estar en resoluciones administrativas. Pero no hay ningún problema si es que la administración pública resuelve, digamos, con un oficio, con una carta, ¿sí? Entonces, no importa la forma. Lo que importa es el fundamento y que el acto administrativo haya sido emitido, ¿sí? De manera, considerando todos los elementos, ¿sí? Del acto administrativo, ¿no? Que haya sido emitido por un órgano competente, que haya sido emitido en el marco del debido procedimiento administrativo, que tenga una debida motivación, que cumpla con los preceptos de legalidad, ¿sí? Entonces, eso es una de las características del principio de informalismo. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta en relación al principio de informalismo? ¿Quedó claro?
Sencillo, complejo, no creo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta acá? ¿O en lo que hemos venido desarrollando? Listo, por ahí me dicen que está clarito. ¿Alguien más? ¿Está claro? ¿Seguimos? ¿Algo más sobre el principio de informalismo? ¿O otra pregunta, duda? Preguntas sobre todo. Vamos a hacer así ciertos pares para poder resolver las preguntas y después seguimos avanzando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí, doctor, hay una consulta A ver, a ver, a de ver. la doctora Carla. A ver, léemelo, reader, porque hay un montón de comentarios. Sí, doctor. ¿A qué entidades o instituciones presento mi queja? ¿A qué entidad? A ver, primero hay que entender qué es una queja, ¿sí? La queja dentro del procedimiento administrativo, ¿sí, estimada Carla? Es un remedio, aunque ya no se utiliza el término remedio, sino es una solicitud en la cual tú haces de conocimiento a la administración pública ciertos defectos o hacer ciertas aseveraciones que cuando atentan contra el procedimiento administrativo. Por ejemplo, la demora funcional, por ejemplo, la falta de transparencia, por ejemplo, está incumpliendo con realizar actos de diligencia. Y la queja se resuelve al final, ¿sí? En la resolución final. No es que es otro procedimiento, sino se acumula el procedimiento principal. Ahora, si tu queja está en relación a atentar contra la transparencia, contra el debido procedimiento, o hay posibles actos de corrupción, puedes hacerlo de conocimiento al órgano de control interno, puedes hacer de conocimiento a la, por ejemplo, cuando hay omisiones de función, a la fiscalía, ¿sí? Incluso a la Defensoría del Pueblo, aunque la Defensoría del Pueblo, algunos dicen que está por gusto, pero es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo que nos puede servir y que incluso puede velar por tus derechos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Kimberly nos dice, en caso de pasar el plazo de subsanación, ¿cuál era la vía? ¿Me podría repetir, por favor? No te entiendo la pregunta. O sea, el plazo de subsanación. Ah, ya. Te estás refiriendo al abandono, ¿no? ¿No, Kimberly? O sea, en caso de que el administrado no haya cumplido con el plazo administrativo de poder, ya, abandono. Se declara en abandono y ahí se archiva recién. Raquel nos dice, ¿cómo notifico una solicitud declarada en abandono si el solicitante no dejó el teléfono ni otros datos claros? Ya, Raquel, estamos hablando de procedimiento. Primero, si no dejó los datos, se busca un documento que tal vez en la administración pública en los 2 últimos años se haya desarrollado otro procedimiento con esta persona y se notifica eso, de primer plano. Segundo, se puede notificar al domicilio que obra en su DNI. Tercero, si no encuentras, lo notificas por publicación. O sea, de que se notifica, pero tienes que agotar estas 3 vías, ¿sí? Eso ya es, seguro en el diplomado de Derecho Administrativo les van a explicar más cuál es la forma correcta de notificar, bajo qué reglas, como requisito de validez del acto administrativo, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a ver el tema de la transparencia. Yayon, justo he agregado algunas láminas para hablar un poco de la transparencia pública. ¿Cuál es el trámite correcto ante una petición de requerimiento de algún documento? Ya, ahorita vamos a hablar de la transparencia. Edison Bernal nos dice, doctor, buenas tardes. Referente a la fundamentación de un escrito, ¿existe algunos verbos como iniciar, por favor, algunos consejos? Siempre, mira, la recomendación, no existe una regla para la redacción, ¿sí? Pero siempre se tiene que utilizar verbos objetivos, ¿no? No utilizar verbos que generen cierta duda, por ejemplo, utilizar el término considerando, ¿sí? Es un término que siempre es válido, o verbos que te lleven o que te hagan una referencia directa a antecedentes, ¿no? Revisado los antecedentes, ¿sí? Entonces, es todo un arte. Yo, tal vez hacemos en futuro un poco ya al tema práctico, ¿sí? De cómo redactar documentos, qué verbos utilizar y todo eso. Sí, es bastante amplio ese tema, Edison, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué es lo que vas a fundamentar. Si vas a fundamentar un informe, si vas a fundamentar normas, si vas a fundamentar descargos, ¿sí? Muy bien.
Janet Factor nos dice, ¿se puede solicitar el libro de reclamación? Claro que sí. Cuando se quiere recepcionar, cuando no te quieren recepcionar un documento, claro que sí. Entidades públicas, entidades privadas están en la obligación de tener libros de reclamaciones anti-indecopy. Y ahí esto ya por la calidad de atención. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. Acerca de los FUT. Si estos se resuelven aprobar con resolución administrativa de las instituciones públicas, ¿son ilegales esas resoluciones administrativas? Mm, no. O sea, justo nos dice, si el FUT lo resuelven aprobar con resolución administrativa de la institución pública, yo creo que no. No se olvides que los FUT nacen en el marco de la simplificación administrativa, ¿sí? O sea, es una garantía para el administrado. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de aprobar un FUT? Yo creo que lo tiene que aprobar o el órgano, por ejemplo, que tiene directa relación con los trámites documentarios por especialidad. O sea, por ejemplo, el titular de la mesa de, o sea, el titular de recepción documental, archivo documental o de recepción documental, no sé cómo lo llaman en su institución pública, o en su defecto también justo yo creo que lo podría aprobar el titular, ¿no? El titular administrativo, ya que es una actuación de administración interna. No habría ningún problema. ¿Se puede notificar por WhatsApp? Qué buena pregunta. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo, o sea, ¿cómo pruebas? Salvo que en el marco de la tecnología, ¿sí? Tú hayas aceptado que te puedan notificar por WhatsApp. Sí, o sea, se puede notificar por una forma virtual, eso es lo que te dice la ley, pero siempre en cuando, Iván, tú aceptes, o sea, como administrado, que esa va a ser la forma de notificación, ¿sí? Llenar un formato aceptando. Señor, voy a aceptar que usted me está notificando. A ver, muy bien, registro mi asistencia. A ver, los juzgados están notificando por WhatsApp, sí, pero tienen que convalidar. Yo he visto varias nulidades, ramos, en la cual están solicitando por indebida notificación. Sí, o sea, por WhatsApp, sí, pues, pero ¿puedes convalidar eso? Por eso es que los secretarios del juzgado te dicen, me confirma, por favor, te dicen. ¿Sí? Muy bien. Hay que tratar de que las preguntas sean en relación a la clase. ¿Sí? Si hay preguntas de casos, procedimientos administrativos y otros, al final les dejo mi número, me escriben al WhatsApp y analizamos caso por caso. ¿Les parece? Cosa que no nos salimos mucho del tema y nos desligamos. ¿Les parece, amigos? ¿Sí? Listo, excelente. Saben que muchos de ustedes me han llamado me han escrito y yo con gusto les he contestado, me han pedido información y se les he pasado. Otro principio del cual ya no pudimos hablar en el desarrollo de la clase pasada, y es la discrecionalidad administrativa. Primero, no sé en qué momento se ha creado un mito, que espero que ya no esté muy vigente. Yo hace unos cuantos años atrás todavía era pan de todos los días, que decían, ¿no? Si yo soy el servidor público que va a resolver, yo utilizo mi criterio, ¿no? Yo acá desarrollo lo que pienso. No, 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 señor. Existe algo, eso se llama discrecionalidad. O sea, la discrecionalidad es la interpretación que hace el administrado en relación a los fundamentos, a las normas, al valor que se le da al expediente administrativo, y en mérito de eso, plasmo mi documento y resuelvo. Ya, pero en la actualidad no se habla de una discrecionalidad ilimitada, sino en la actualidad se habla de una discrecionalidad limitada. Sí, usted, señor, puede hacer su razonamiento, es más, tiene el deber de razonar, tiene el deber de motivar, tiene el deber de realizar oficios, cartas, declaraciones, actas, etcétera. Pero estas no pueden ser al margen de la ley. Nunca. ¿Sí? Principio de legalidad. ¿Qué es lo que supedita la discrecionalidad? La ley, la legalidad. Tu ley orgánica, la ley de procedimiento administrativo, un reglamento, una directiva, pero siempre va a haber una limitación prevista por la ley. Y si no hay ley, profesor, existe un vacío, los principios del derecho administrativo. ¿Sí? Los principios de la ley de procedimiento administrativo, siempre. O sea, no es que yo interpreto a lo que me parece. ¿Sí? Y esto va a generar un límite a la actuación administrativa. Muy bien.
Esto en relación un poco a entender la naturaleza de la discrecionalidad. Otro que siempre me preguntan y me dicen, profesor, y los documentos de la administración pública tienen una característica muy peculiar. Y es un tema, incluso que podríamos generar hasta un cursito, ¿no? Tal vez en futuro. Es un tema bastante amplio y bastante interesante de entender. Y es hablar sobre la transparencia. O sea, los documentos de carácter público, estimados amigos, son transparentes. ¿Sí? O sea, siempre. O sea, los documentos de la administración pública son transparentes para todas las entidades públicas. Esa es la regla. ¿Sí? Porque es un derecho. Derecho a solicitar y recibir información pública de la administración, salvo las excepciones previstas por la ley, que ahora lo voy a mencionar. Por otra parte, por ahí me han preguntado, ¿cómo solicito? No requieres. No requieres motivar por qué estás solicitando. O sea, yo solicito porque se me da la gana, porque es un derecho constitucional. No se hace distinciones. Y obviamente la ley establece que quien asume los costos de reproducción es el administrado. 10 céntimos por copia. Lo que no está regulado es cuánto es por copia certificada, ahí es donde saca la mugre la administración pública. Y se debe entender si es que son soportes electrónicos, un sol por el disco. No más. Eso es la regla. Ahora, ¿qué pasa si no está regulado en mi tupa? Vamos a poner algunos casos de transparencia, ¿ya? ¿Qué pasa si es que no está regulado o no está previsto los costos, por ejemplo, de plataformas o de datas electrónicas? Por regla no se debe cobrar. Pero el costo de escaneo no está previsto. Eso no establece la ley. O sea, por regla, las peticiones electrónicas de los documentos no tienen un costo. Ya, pero vamos a poner que son casos muy especiales. Incluso a la fecha se discute si es que deberíamos o no cobrar por los escaneados. La ley, existe una directiva, no recuerdo el nombre, de que te dicen que si son electrónicas no se debe cobrar. ¿Sí? Entonces, eso un poco para darle algunos datos. Ahora, se entiende por documento público, estimados amigos. Ay, ¿qué pasó? ¿Se ha desaparecido mi diapositiva, creo? Por favor, a ver, confírmenme. No, ¿no? Listo. Ahora, tenemos que entender primero qué es información pública. Primero, la información pública es aquella que se ha requerido y se ha creado, y no solamente creado, sino se ha obtenido por las propias entidades de la administración pública o que poseen en su control. Eso quiere decir que en algún momento puedo tener información pública que no ha sido creada en mi entidad, claro que sí. ¿Y está sujeto a las reglas de transparencia? Claro que sí. Cualquier tipo de documento, cualquier tipo de data. Incluso es un fundamento constitucional. Pueden revisar el artículo 2, inciso 5 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera. ¿Sí? Bueno, no voy a hacer... Profesor, ¿cuáles son las excepciones de la transparencia? Ya, existen tres excepciones que se tiene que considerar. Primero, aquella información que es secreta, ¿sí? La secreta es la que está ligada al ámbito militar y al ámbito de inteligencia. O sea, tú no, esa solicitud imposible que te la entregan por su propia naturaleza, plazos estratégicos de guerra, de compra de armamentos, de actos de inteligencia de lucha contra el terrorismo, narcotráfico, no te lo van a entregar, no está sujeta a las reglas de transparencia ese tipo de información, ¿sí? ¿Qué más? Aquella información que es reservada, y la que está en relación a la reserva es aquella que está en lucha contra la criminalidad. Y además, reserva también es relaciones exteriores. Ojo, llevamos dos. Información secreta e información reservada. Y por último, información confidencial. ¿Sí? Y acá está, por ejemplo,
el tema del secreto bancario, tributario, industrial, bursátil. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el consejo y a las opiniones deliberativas para acciones de gobierno. ¿Cómo es esto, profesor? Si es que me contratan para temas de gobierno a un consultor y él emite un informe antes de que se decida, antes de que decida el gobierno, esa tampoco es transparente. ¿Sí? ¿Qué más? El tema confidencial de los datos personales, y acá entra el tema de la intimidad. Otro, que no lo sabían muchos de ustedes, aquella información para terceros en relación a procedimientos sancionadores. O sea, aquellas investigaciones que están en trámite, ¿sí? Ojo, de procedimientos sancionadores, es decir, paz, tampoco están sujetos a la transparencia. Eso no la sabían, seguro. ¿Eh? Y de ahí, obviamente, aquella que está en relación al tema de la... Y este grupo se llama información confidencial, ¿no? Y eso que está en relación a los datos personales que van contra la intimidad, datos sensibles, ¿sí? El tema de la, por ejemplo, de la salud, ¿sí? Y otras que son excepciones, por ejemplo, a este tema, ¿sí? Es el tema de las... de la información, ¿sí? De carácter personal, o que el administrado, que la persona considere de tipo personal. Listo. Ahora, ¿cuál es el trámite, profesor, por ahí, para los que me están preguntando? Todavía no he revisado la caja de comentarios, pero ya he visto varias, seguro varios de ustedes. ¿Cuál es el trámite, el tema de la información, profesor? Repito, porque no es la clase del día de hoy. Se presenta ante la entidad una solicitud de acceso a la información, ¿sí? Y la administración pública tiene 10 días para resolver. Listo. Si no resuelve, se da por agotado y tú puedes ir al tribunal, ¿sí? ¿Sabían que hay un tribunal, ¿no? De la información adscrita al Ministerio de Justicia. Ya. Ahora, si te deniega, y ahora, ¿por qué te tiene que denegar la administración pública? O es que es secreta, o es reservada, o es confidencial. Esas son las únicas causas. Y lo puedes apelar. Ahora, lo tienes que apelar, ¿sí? O sea, si no te da respuesta, presentas tu recurso de apelación, ¿sí? Y te vas al tribunal. Y una vez que agotes el tribunal, recién puedes iniciar o contencioso administrativo o puedes actuar, ¿sí? El tema de habeas data, ¿sí? Aunque creo que se ha modificado ese artículo con eh, los procesos constitucionales. No lo he revisado. ¿Sí? Entonces es un poco en relación al tema de la información pública. Toda la información pública, todos los documentos de la administración pública, por eso está muy relacionado, por eso quería desarrollarlo, ¿sí? Es de carácter transparente, salvo y las excepciones que ha establecido la ley. Listo. Ahora sí, preguntas. Yo sé que va a haber un montón de preguntas de este tema. A ver. Por ejemplo, las historias clínicas de un paciente en el hospital no son de carácter público. A ver, William nos dice, puedo acceder a la información por parte de la entidad pública ante lo que considero una evidente inobservancia de determinado artículo en el trámite de una solicitud. No te entiendo, William. A ver, si prendes tu micrófono y me explicas. ¿Sí? Reacciona levantando tu mano y yo te habilito el micrófono. ¿Se puede pedir información de los sueldos, bonificaciones y otros ingresos de los servidores y funcionarios? Claro que sí, Ramos. Es transparente. Es más, no solamente se debería pedir, debería estar publicado en el portal de transparencia. ¿Cuánto ganamos los servidores públicos? Es transparente. ¿Cuál es la norma sobre la excepción de la información del PAS? La propia ley de transparencia, justo. ¿Sí? En relación a las excepciones. Artículo 8, si mal no me equivoco. ¿Sí? No, 8 o 12. Uno de los 12.
¿Un padre de familia puede solicitar las notas de su hijo? Claro que sí, por la relación. Aunque ese tema, Janet, de las notas del hijo, es un tema que se ha discutido. Incluso hay un caso que ha llegado al Tribunal Constitucional porque una entidad no le quería dar las notas a su hijo, ¿sí? Los antecedentes. Entonces, al final, por la relación estricta y por el uso y por la fundamentación de la relación que existía, será transparente. Pero cualquier persona puede solicitar las notas de otra persona. No, es información reservada. No, perdón, es confidencial, ¿sí? Un tercero puede pedir información de cualquier trámite de algún administrado, salvo sancionadores, Félix, sí. Les iba a hacer una pregunta con eso. O sea, puedo entregar. Pregunta, ¿ya? Pregunta. Vamos a hacer un. Ahora ustedes mucho me están preguntando, ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Sí? A ver, pregunta. Yo, administrado, perdón, borren. Yo, persona, que no tengo ni interés, no tengo vela en ese entierro, como lo dicen en mi pueblo, puedo solicitar los expedientes de un procedimiento administrativo, no sancionadora, procedimiento administrativo de un tercero, ¿sí o no? ¿Está sujeto o no? ¿O tengo que tener interés para obrar? Claro que sí. Claro, es información pública. Pero no tengo interés para obrar. Sí, pues, pero es pública. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? En casos de que solicite información acerca de la tributación municipal sobre terceros, no. Diana, el tema tributario es confidencial. No te van a dar la información, ¿sí? Del tema de tributación. ¿Qué tribunal resuelve la negación de la información? Nos dice Ramos. El Tribunal de Acceso a la Información, adscrito al Ministerio de Justicia, Ramos. Se puede solicitar a la comisaría los actuados de una denuncia, depende de qué es. Si es un tema, y por lo general, los temas que están en relación a comisiones de delitos son confidenciales, Juan, por eso no te lo van a entregar, ¿sí? Salvo sea un antecedente, una constancia, digamos a la policía le solicité un despido arbitrario o una constancia que no involucre el tema confidencial, ya en ese caso sí te podrían entregar, pero el grueso muchas veces atenta contra la confidencialidad por comisión de delitos. Ya, un momento, William, terminamos y te doy pase. Listo, excelente. Muy bien, a ver, William. A ver, William, después Carmen. Les activo el micrófono. Sí, doctor, ya están activos. Listo, William, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Aló, me escucha? Claro que sí. Ya. Doctor, lo que pasa es que yo he tomado conocimiento de algunos efectivos policiales que ya son de la tercera edad y por causa del COVID están solicitando su pase a retiro. ¿Ya? Hay una ley que eso lo maneja la IRU, la Dirección de Recursos Humanos, que ante una solicitud solamente si estás ante, hay un artículo, el 49 de la 1149, del Decreto Legislativo 1140, Decreto Supremo 1149, que ¿Ya? dice que solamente cuando se te ha iniciado un procedimiento MG disciplinario, no se te da el pase a retiro. Pero la dirección de IRU le está devolviendo los escritos, sus solicitudes denegándole, solamente porque han sido quejados, inobservando ese artículo. Entonces, antes de ver la apelación del recurso acto, quisiera solicitar una información a la IRU, cuáles son los criterios técnicos para denegar una solicitud, por qué no observas el artículo 49 cuando es totalmente claro, si hay otras disposiciones ¿Tú eres que su abogado, William? complementan. ¿Cómo? ¿Tú eres su abogado? Sí, soy abogado. No, no, tú eres su abogado de los señores, de las personas. Bueno, realmente tengo un familiar que es policía que está solicitando su pase a retiro. Yo te Y le ha recomendaría, ocurrido eso y a muchos más. ¿sabes cuál es la fórmula, William? Te doy la clave, que te deleguen y que te apersonen como abogado, ¿sí? ¿Ya? Ya, al ser parte del proceso ya no te pueden denegar esa información. Y más que todo quisiera acceder a esa información porque a veces
los policías son un poco temerosos de su propia administración. Dicen, si el abogado pasa como mi representante, por ahí. Un poquito a veces pasa eso, que a veces, ¿Qué te parece para no retrasarnos analizando tu caso? Al claro. final te dejo mi número y lo analizamos más tarde. Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Carmen, Ya. a ver, creo que ha solicitado también habilitar el micrófono. Reader, a ver si la habilita, Listo, doctor. Sí, ya está. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Bueno, yo le comento un caso. Yo trabajo dentro de la administración pública. ¿Y qué pasó con un ciudadano que fuimos a hacerle una visita? Pero este era un problema por una propiedad, ¿no? Una de las hijas indicaba de que el señor sufría maltrato, lo cual se constató y bueno, el señor no era víctima de maltrato, estaba en buenas condiciones. Entonces la señora solicitaba a la institución que se le entregue el informe de la visita realizada. Era la señora. Quisiera saber si la hija de este adulto mayor, porque era un problema de una propiedad entre hermanos, y ella solicitaba este informe de la visita que se había realizado para sustentar ante el juzgado de que pues su padre estaba en situación de abandono. Entonces, nosotros como institución indicamos de que no podríamos darle el informe a menos que lo solicitara el juzgado de familia. ¿Es esto cierto o no? Gracias, doctor. Yo creo que sí. Sí, ha sido correcta tu forma de actuar, Carmen. ¿Sí? Porque es un tema de violencia, es un tema que va contra la confidencialidad. Ahora, por más que sea tu hija, la única forma de solicitar eso es mediante, salvo que la hija haya sido victimaria, ¿no? Y se haya estado investigando a ella. Entonces ya para ejercer la defensa, ¿sí? Podría haber esa excepción, ¿no? De que entreguen esa información, aunque es discutible ese tema, ¿sí? Muy bien. Ya, una más, ¿ya? Ricardo, porque si no, no voy a terminar la clase, no vamos a pasar hasta las 3 de la tarde. Ya, Ricardo, habilita el micrófono, Reader, o yo lo habilito en todo caso. Sí, doctor, ya está activo. Ricardo, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, doctor, mira, justo como está interesante este tema de la transparencia en los documentos, un familiar iba a vender un furgón, de esos que jalan los carritos atrás, pero es un bien mueble, ¿ya? Entonces, al ir a venderlo, le sale SUNAR que tiene un embargo por la Municipalidad de Lima desde el 97. Ya, Entonces ya no pudo venderlo, porque ya. eso lo traba. Entonces ahora yo soy estudiante, ¿no? Ujú. Justo me estaba preguntando y me dice, ¿qué puedo hacer? Porque fui al SAT y el SAT me dice que como ellos en el 97 no veían esos temas, ellos no tienen registrado nada de eso. Entonces, lo que le dije yo es, hay que pedir a la municipalidad, pues, ¿no? Poner un documento que nos diga, cómo hacía el procedimiento para el embargo, ¿no? Incluso, Pero no sé si... rapidito nada más, Ricardo, ¿sí? Ni siquiera necesita solicitar información, esa medida está prescrita, ella solicita que se levante la prescripción, ¿Y cómo hago eso? ¿Hay que mandar a la misma municipalidad la prescripción? ¿sí? Ya, y con copia A SUNAR. Vale. Listo, listo, Ricardo, ¿sí? Gracias, doctor. Si hay más datos, casos personales, me escriben al WhatsApp porque si no, no vamos a terminar la clase, estoy preocupado por el tiempo, ¿sí? Yo sé que es un tema que genera, a ver, vamos a hablar con Reader para poder hacer un tema de una clase de transparencia, ¿sí? Muy bien, al final les dejo mi número, no se preocupen, ¿sí? Ahí me están pidiendo su número, al final les dejo mi número, les dejo mi correo, lo que ustedes quieran, vamos, porque ya sabía si me metía el tema de transparencia iba a haber bombardeo de preguntas, pero no es un tema que no podía obviar, ¿sí? Porque es una naturaleza de los documentos de la administración pública. Listo. Documentos administrativos son el resultado y la materialización de la actividad administrativa que lleva a cabo las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones y competencias, ¿sí?
son documentos que pueden ser de carácter declarativo, por ejemplo, las resoluciones, porque declaran el término correcto no es voluntad, ¿sí? Pero esto es una copia que he hecho de un libro, sino declaran la decisión de la administración pública sobre un hecho, un típico acto administrativo, ¿no? Resolución con un acto administrativo, ya sea para limitar, modificar o crear derechos de los administrados. Documento administrativo de transmisión, ¿sí? Son aquellos que sobre todo van a estar en relación, ¿sí? Al elemento de la existencia de actuaciones administrativas o de hechos administrativos, por ejemplo, constancias, por ejemplo, incluso actuaciones que certifican ciertos hechos, ya, esos son los que vamos a considerar, ¿sí? Como documentos de carácter de transmisión, ¿no? O incluso acá también podemos encontrar aquellos que están dentro de la actuación de la administración interna, ¿no? Cartas, oficios, notificaciones que se dan al interno de la entidad. Otro grupo van a estar los documentos administrativos que dejan constancia. A diferencia de los de transmisión que certifican ciertos hechos, estos van a constar, ¿sí? Y van a acreditar determinados hechos, mientras los de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, certifican que no tienes antecedentes, ya. En este caso, los de constancia van a ser hechos materiales, por ejemplo, las actas de fiscalización, ¿sí? Entonces, las actas de fiscalización estarían dentro de este grupo. Y por último, los documentos administrativos de juicio, que básicamente van a ser los informes, ¿sí? En los cuales existe un razonamiento para que la administración pública pueda decidir en relación a un determinado hecho. ¿Qué características y cualidades tiene que tener estos documentos de la administración pública? Primero, tiene que tener unidad. Cada documento debe enfocarse en un tema principal o en un asunto, es una de las características de los documentos, ¿sí? Tendríamos que desarrollar documentos, o sea, cuando alguien redacta un documento, desarrolla una materia específica, eso no requiere mayor explicación, ¿sí? Es más, cuando uno realiza archivos o expedientes, todo tiene que estar en relación a una sola causa. Cumple un principio de coherencia que básicamente hace relación a los diversos puntos a ser expuestos en una comunicación escrita. Tiene una característica de objetividad, que es el motivo principal o idea en la cual se desarrolla todo el documento de la administración pública. ¿Sí? Siempre consideren eso, a veces el principio de objetividad es clave, porque a veces tenemos 2, 3, 4 objetivos que pueden estar acumulados a una sola pretensión. ¿Sí? Es más, es el criterio que se tiene que considerar cuando se acumulan procedimientos administrativos. Otro, son claros, o sea, son de fácil lectura, de fácil entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen una comunicación de transmisión integral en relación a un motivo principal. ¿Por qué es claro, profesor? A veces muchos profesionales, y en esto pecamos, somos capos pecando los abogados, creemos que, por ejemplo, cuando resolvemos o cuando emitimos resoluciones que contienen actos administrativos, hemos creído de manera errónea que la motivación es un desarrollo doctrinario dogmático de de un razonamiento, de un juicio, ¿no? He visto yo resoluciones, a veces con jurisprudencia comparada, con criterios, con dogmática densa, incluso hasta criterios filosóficos, del cual no estaría mal si fuera en un informe. Ya, si estás en un informe, revienta todo lo que quieras, ¿no? Haz tu informe 10, 20, 30, 100 hojas, 1000 hojas, no hay problemas. Escribe una tesis en tu informe si quieres. Pero en los actos que van a resolver, no requiere una, un desarrollo exhaustivo de la dogmática, de la doctrina. No, son temas y la motivación, sobre todo, es el razonamiento que tú tienes, no el razonamiento que tienen otras personas. ¿Sí? Muy bien, otro, precisión. Lo expresado en una comunicación escrita debe manifestarse en forma tal que evite la generación de dudas e interpretaciones
inadecuadas, ¿sí? Y además que los documentos tienen que ser concisos, ¿no? Oraciones simples, breves, que se entiendan de manera clara. A veces yo he visto cada memo, cada carta que me mandan. Es entendible en los administrados, ¿no? A veces los administrados solicitan y a veces no entienden qué piden. Entonces yo para evitarme todo el tema de que, que el administrado vuelva a subsanar, que aclare su petición, lo mando a comparecer. Una recomendación. No lo digo que lo deben hacer así, es mi estilo. ¿Sí? Lo mando a comparecer y le digo, señor, ¿qué quieres? Explícame, por favor. O a mi asistente le digo, por favor, ¿qué quieres? Que te explique y levantas un actito y con eso iniciamos su procedimiento. Se puede hacer, claro. Porque la siguiente que te manda su subsanación, peor, ya ni entiendes más. Busca un abogado que tampoco lo entiende. Recomendación. ¿Sí? Listo. Hasta acá preguntas, dudas, consultas. A ver, voy a contestar una pregunta más mientras van escribiendo. José Luis Piña nos dice, ¿cómo actúa la ley de transparencia cuando una empresa privada quiere generar un cese al trabajador ante el Ministerio de Trabajo? Como el trabajador se puede informar de cómo va ese proceso. ¿Un cese por qué? O sea, siempre sería bueno preguntar el cese a qué se debe, ¿no? Ahora, el único que puede solicitar información. Ahora hay un tema bastante interesante porque ustedes saben que las empresas o personas jurídicas que brindan servicios, ¿sí? Públicos también están sujetas a las reglas de transparencia, pero solamente en relación a las tarifas y a las funciones que prestan. Es decir, por transparencia no le puedo solicitar el acuerdo de la directiva o el manejo de planillas, ¿sí? Entonces, estaría un poco limitado a ese tema en cuanto a tu pregunta, José. ¿Sí? Ahora, en cuanto al desarrollo interno, se puede hacer, o sea, no te olvides que para que haya un agravio de un derecho, tiene que materializarse. Supuestamente me quieren separar de la entidad pública, supuestamente. En el momento, cuando tú accionas, ¿sí? Depende cuál es el contenido. O sea, cuando se materializa, ¿sí? El acto, la lesión al derecho, recién puedes actuar ante SUNAFIL. Ahora, SUNAFIL, por ejemplo, te recomiendo, José, ¿cómo puedes solicitar ese cese de trabajador? Ve a SUNAFIL. SUNAFIL en el acto de fiscalización sí tiene transparencia todo. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a estar dejando sus preguntas y vamos a... Ya, listo. Primero, solicitud. La solicitud, si bien es un documento por el cual se pide el goce de un derecho o de un beneficio, o es la forma como se materializa el derecho de petición, ¿sí? Y en mérito a esto, sirve para acceder a la administración pública, ¿sí? Ahora, ¿la solicitud tiene que tener una forma, profesor? No, no tiene que tener una forma. Pero por las reglas de redacción, estimados amigos, las solicitudes deben tener una sumilla, tienen que tener un destinatario, tienen que tener un tratamiento, sí, que es la forma corta. Si quiere lo hace, si no, no. Igual la administración pública te lo va a aceptar. Tiene que tener una presentación del solicitante, por lo menos el nombre y la dirección, eso sí se lo recomiendo. Incluso si es que van a estar sujetos a las notificaciones electrónicas, consideren su solicitud mediante la presente, ¿sí? En mérito, en el marco de la celeridad procedimental y de lo previsto en la 2744, solicito o accedo a que se me pueda notificar vía electrónica, al correo tal o al número de WhatsApp tal. Listo. El texto, que es el mensaje argumentativo, ¿sí? Y además es donde se va a considerar la petición. No se olviden que la petición tiene que ser clara, precisa y concisa, ¿sí? Y al final, por respeto, la despedida, lugar, fecha y firma. Listo, sencillo. La solicitud no requiere una mayor regla. Listo, otro documento, el oficio. El oficio es un documento, por su propia naturaleza, su nombre lo dice, de carácter oficial, ¿sí? Y se va a utilizar para establecer comunicación entre las instituciones estatales y particulares o entre instituciones estatales. Es decir, profesor, ¿puedo mandar un oficio a un particular? Claro que sí. Señor,
Pedro, no sé, ¿ya? Mediante el presente oficio se le invita a ser ponente de nuestra casa de estudios, Universidad Mayor de San Marcos. Claro que sí. O mediante el oficio también se puede utilizar para otras entidades públicas. Su finalidad, informar, invitar, pedir y remitir. ¿Puedes informar mediante un oficio? Claro que sí. Es más, cuando la Fiscalía, la Contraloría u otra entidad pública te solicite información, ¿cómo remite la información? Mediante un oficio. Cuando un administrado, en el marco de la transparencia que hemos estado hablando, te solicita información, ¿cómo le contestas? Mediante un oficio. ¿Sí? Mediante el presente, le remitimos los actuados solicitados en el expediente. Tal. Otro, invitación. Se puede invitar a eventos, se puede invitar a temas protocolares o a actuaciones administrativas. Claro que sí, en el marco de la colaboración, señores miembros de la OEFA, ¿sí? Le invitamos a participar como veedores de tal acto. O señores miembros de la OCE, le invitamos a participar como veedores del proceso de contratación pública número tal de fecha tal. Otro, peticionar. Se puede solicitar, se puede pedir mediante oficios y también remitir, ¿no? Remitir datos, remitir, por ejemplo, actos administrativos, actuaciones, ya, la finalidad del oficio. El oficio se define en dos niveles, un nivel externo y un nivel interno, aunque en la actualidad solamente se utiliza a nivel externo, porque al nivel interno se puede utilizar el oficio para las comunicaciones de la dirección de una entidad pública y de una institución. Esto es uno de los temas que se ha confundido en la redacción en relación al memo. O sea, existe un oficio interno que sirve solamente para comunicación para aquellos que son miembros del directorio o aquellos que asumen cargos gerenciales o de mandos medios, ya hasta ahí. Teniendo en cuenta el contenido que los documentos transmiten, puede clasificarse en comunicaciones, notificaciones y publicaciones. Ahora, profesor, ¿qué son los oficios circulares o los oficios, cómo hay otro oficio? Se me olvidó otro, hay un nombre más que utilizan los oficios, muy parecido. Ya, los circulares externos, ¿sí? Se utilizan, por ejemplo, el servir requiere información del mismo contenido a todas las oficinas de recursos humanos del Perú. Agarras el mismo contenido, un oficio circular, y se lo remites a todos. Se acabó. Esos son los oficios circulares. Oficios múltiples, claro, se utiliza bajo los mismos términos. Si no hay una diferencia, el cual ha establecido las reglas de redacción. ¿Sí? Muy bien. Listo, ¿qué más? ¿Cuáles las partes que debe contener un oficio? El membrete, que debe ser el nombre de la institución. Ahora, el Sistema Nacional de Archivística, ¿sí? Ha emitido una directiva en la cual dice que cuando son documentos oficiales entre entidades públicas, de manera obligatoria tiene que ir el nombre del año. ¿Sí? No es algo que me estoy inventando. Y además establece, ¿no? La correlación, ¿no? De dónde sale el documento. ¿Sí? La codificación. El lugar y la fecha, el número de oficio, los datos del destinatario. Pregunta. O más que una pregunta, es importante precisar para el tema de la simplificación que no es necesario que en un oficio vaya el nombre del titular, sino el cargo. Profesor, pero es necesario buscar el nombre. Hasta eso te pasaste 2 días buscando cómo se llama el titular, el miembro del directorio. Manda su cargo, ¿qué te preocupas? Puede haber cambiado y no te has enterado y no lo han subido a la plataforma de transparencia. Manda el cargo. Lo importante es el cargo. ¿Sí? Al final la personificación es variable. No se hagan problemas cuando mandan oficios. El texto, por su propia naturaleza, es bastante formal, tiene que ser en primera persona y el trato tiene que ser, si bien directo, sencillo, pero respetuoso. ¿Sí?
Y además tiene su despedida y la firma y el cargo en el cual se remite el oficio. Pueden estar dejando sus preguntas, al final resolvemos esto. Otro, el memo. De este sí hay un montón de preguntas. Primero, el memo, por su propia naturaleza, el memo es un documento que hace referencia a la memoria, que hace referencia a ser de conocimiento. ¿Y qué es el memo, profesor? Es un documento que establece comunicación entre todos los trabajadores de la entidad. Esa es la forma como tú te comunicas. Pregunta, el portero, sujeto al régimen 728, con el respeto obviamente que se merece, puede mandar un memo al titular de la entidad, al directorio, al representante legal de la entidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo que ya se han ido a almorzar todos. No. A ver, solamente hay un sí y hay muchos no. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen los demás? Un tema que siempre cuando edito redacción les pregunto. ¿Por qué no? Listo. Allá, si el amigo, el encargado de la portería, sujeto a un 728, puede mandar un memorando al titular de la entidad. Por jerarquía me dicen que no, porque solamente el memo sirve para enviar órdenes. Hay dos mitos, listo, gracias por su participación. Hay dos mitos que se han creado en la administración pública, ¿sí? ¿Cuál es ese mito, profesor? El primero, que el memo es un documento que sirve para castigar, para llamar la atención. Mentira, ¿sí? Es más, si es que tú quieres amonestar, el término no deberías sancionar o llamar la atención con un memo, debería ser con una resolución, ¿sí? Por las reglas del PAD, ¿no? Y sujeto al debido procedimiento administrativo. Primera regla, ¿en qué momento? O sea, ya que el memo, el jefe te va a mandar el memo, que me mande, tal vez me va a invitar a comer, tal vez me quiere dar mis vacaciones o tal vez me quiere regalar algo. Claro que sí. Y el segundo, no sé en qué momento se ha creado ese mito en la administración pública de decir que el memo es un documento que solamente se utiliza a aquellos que son superiores jerárquicos. Mentira. El portero, nuestro amigo, obviamente siempre en cuando sea servidor público, ¿sí? Porque otras son las reglas, si es que es una persona, tal vez locador de servicios o consultor externo, ¿sí? Entonces, yo le envío mi memo, señor director, tienda por bien, el jefe de abastecimiento no me está entregando los materiales en el tiempo correcto, por favor, accione. ¿Por qué? Porque es un documento de comunicación. Sí hay que rompernos ese mito de que no, el memo es como decir, le toco la puerta al jefe directo y le digo, señor, mira, no me están, entonces no hay problema, ¿sí? ¿Puede haber un memo circular? Claro que sí, se puede utilizar de manera circular. O sea, eso es el legajo, es la comunicación. Y cuando tú hablas, cuando tú utilizas un memo, imagínate que estás hablando con con una persona, pero estás dejando documentación. ¿Para qué? Para dejar legajo de eso. Señor, mire, estás a punto de cometer un error, te mando un memo advirtiéndote, para que no digas que te lo dije solamente verbal. ¿Es lo mismo para el privado? Yo creo que sí. Mm, Salvo que establezcan reglas, ¿no? En el privado, ya eso bajo la autonomía, pero en el público nada que ver. ¿Tiene una regulación el uso del memo? No, bajo las reglas de redacción. O sea, para eso se ha creado el memorando. Es un documento de comunicación interna. Flexible, práctico, breve. ¿Sí? Entonces, hoy hemos roto un par de mitos, ¿no? De mitos incorrectos en la administración pública. O sea, sí, normal. O sea, ¿yo puedo mandarle memo a mi jefe inmediato? Claro que sí.
Y si se incomoda, le das mi número para explicarle. Mentira. Lugar y fecha. ¿Qué cosa tiene que tener como mínimo? Tampoco está regulado, no existe una regla que es lo que obligatorio, sino que por reglas de redacción, como mínimo tiene que tener lugar y fecha, el código, que es opcional, pero siempre se recomienda ponerlo, el destinatario, el asunto, el cuerpo, la despedida, la firma y la postfirma. Listo, se acabó. No es cosa de otro mundo. Morelos de Memo. La carta. Otro mito de la administración pública en cuanto a la redacción. ¿Existe la carta pública? Nosotros los peruanos somos excelentes en la administración pública de hacer magia, ¿no? O a veces hacemos revivir normas muertas o a veces creamos documentos híbridos. La carta en la administración pública no debería existir por reglas de redacción. ¿Por qué, profesor? Por una razón bien sencilla. Porque la carta se ha convertido, yo me recuerdo cuando era niño, había un programita en el cual existía un personaje que se convertía en otras cosas para poder desarrollarse en la trama de la historia, ¿sí? Ya más o menos la carta en la administración pública tiene esa función. A veces lo utilizamos de memo, a veces lo utilizamos de oficio, a veces lo utilizamos de resolución, lo utilizamos de cualquier cosa. Pero dígame qué finalidad exclusiva tiene la carta. A veces lo utilizamos de informe. Pero la carta es un documento de conversación que se creó hace mucho tiempo para pláticas dirigidas entre personas. Eso es la finalidad de la carta. Pero ¿dónde está la carta pública? ¿Dónde? ¿Cuál es su finalidad? De verdad, créeme que yo me he matado buscando cuál es el fundamento, porque en algún momento tuvo que haber existido y en la administración pública lo utilizamos indiscriminadamente y he llegado a la conclusión que lo utilizamos por el desconocimiento de redacción pública, lo utilizamos de cualquier forma. A veces se convierte en memo, a veces se convierte en oficio, a veces se convierte en resolución incluso. Pues no hay, no existe. Pero ya esto es Made in Perú, sí sirve como un medio para comunicación entre servidores y terceros de la entidad. Entonces, ¿cuál podría ser la forma que podríamos utilizarlo y todavía existe un vacío? ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de comunicarnos con consultores, ¿no? O sea, con terceros, con proveedores de bienes y servicios, con aquellos que están a cargo de una consultoría. En ese tipo de casos yo creo que sí podría adecuarse bien la carta. ¿Sí? Muy bien. Mediante una carta se notifica otro documento como una resolución. Sí, pero Carla, para eso existe el formato de notificación, ¿no? ¿Cuál sería la razón de utilizar la carta? Tú me has dado otro ejemplo más, en la actualidad también se utiliza la carta para notificar. Directivas. Las directivas tienen por finalidad precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en el cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Sí? Las directivas, por lo general, van a simplificar o van a tratar de cumplir o suplir a veces funciones de reglamentos, pero por lo general las directivas se utilizan para las actuaciones de administración interna, mientras que los reglamentos se utilizan para actuaciones en cuanto al principio de normatividad, ¿sí? Administrativa, que buscan materializar normas, o sea, es decir, leyes que son de carácter enunciativo. Las directivas cumplen una función más de regulación de carácter de administración interna, siempre al servicio obviamente del ciudadano y siempre obviamente cumpliendo el principio de legalidad. Es decir, yo no puedo crear una directiva que contravenga las leyes previstas en los sistemas administrativos. Modelos de directivas. ¿Una directiva puede ser considerado como un instrumento de gestión? Yo creo que no. Yo creo más, Janet, que se consideraría, si nos invocamos meramente al tema de instrumentos,
administrativa, de transparencia, incluso hasta como un instrumento de institucionalización. ¿Sí? Pero no creo, dependiendo, ¿no? Si es que es una directiva que regula un tema, por ejemplo, se me ocurre regular un manual de procedimientos mediante una directiva, aunque no es la forma correcta, ya, en ese caso sí podría ser, ¿no? Pero si no, no entra al término de instrumento de gestión. Otro, informes. A ver, informes. ¿Qué es lo que dicen los informes? Los informes son documentos que van a justificar una actuación probatoria. Por eso es que los informes son documentos públicos de juicio, ¿sí? Son documentos en los cuales van a hacer de conocimiento temas de interés y sobre todo te van a ayudar los informes como órgano, como entidad pública a poder resolver o a poder accionar, ¿sí? Me estoy obviamente refiriendo a los informes técnicos legales de carácter especializado sobre una materia, no me estoy refiriendo a esos informes en la cual evalúan tu rendimiento de trabajo, y tampoco se escaparía mucho, ¿no? De lo que del concepto del informe, porque estás haciendo de conocimiento un tema específico para una actuación de juicio, ¿sí? Ahora, estos informes pueden pedirse a personas, es decir, o a servidores públicos o a personas particulares. Incluso yo agregaría algo más. Podría solicitar informes a otras entidades públicas en el marco de la colaboración. Tienen una extensión variable. No existe una fórmula para elaborar informes, ¿sí? Un informe puede ser una hoja, un informe puede ser 100, 200 hojas. Un informe puede estar elaborado por una persona, puede estar elaborado por 10 personas. No hay problema, ¿sí? Siempre y cuando se deje su firma y su constancia, ¿no? Incluso hay informes donde existen colaboradores. Y además los informes pueden contener cuadros, fotografías, videos, testimonios, grabaciones, facturas, recibos y todo aquello que fundamente el contenido del informe. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué partes debe contener como mínimo? El lugar, el número de informe, el remitente, el destinatario, la razón, el motivo, ¿sí? ¿Cuál es el fondo del informe? ¿Sí? Que sería la sumilla para el informe. El cuerpo, ya es que es de variable extensiva, la conclusión. Ojo, todo informe tiene que tener conclusión, si no, no es informe. Conclusión, a veces opinión se pone, ¿no? Ya que es la recomendación, ¿no? Un informe, ojo, no decir, hay cosas, aberraciones que he visto en la administración pública. Notificaciones en la cual te dicen, yo lo he visto, por eso hablo de mi experiencia. La motivación de la presente resolución está en el informe que adjuntamos. ¿Qué? O sea, el informe no es la motivación. La motivación tiene que estar expresamente en la resolución. ¿Y dónde está la motivación, estimado servidor? En el informe que estoy adjuntando. ¿Qué? O sea, de verdad puedes trabajar en otro sitio, pero por favor no trabajes en la administración pública. No puedes hacer eso. Tiene que estar en la conclusión, tiene que estar la despedida y la firma. Modelos de informes, ¿sí? Muy bien. Otro, el acta. El acta básicamente es un documento que tiene una naturaleza más de fiscalización para dejar verificación de algo, ¿sí? Son hechos que dejan constancias de elementos que han sucedido en la realidad y sirven como base y sustento para determinar acciones, ¿no? A veces pueden haber actas de reuniones, actas de consejo y también las actas que me gustaría desarrollarlo son las de fiscalización, que se desarrollan en el marco del procedimiento administrativo general, ¿sí? El cual tiene nombres de las personas naturales, lugar y fecha, identificación de los fiscalizadores, del representante legal, tiene los hechos de materia de verificación, las observaciones de los fiscalizados y los fiscalizadores, la firma, listo. Eso es un acta de fiscalización.
¿sí? Que lo realiza SUNAFI, las municipalidades, su salud, Indecopi, Ministerio de Trabajo, lo realiza los órganos reguladores, en sí, un sinfín de entidades que realizan actividades administrativas de fiscalización, que seguro lo van a ver en el diplomado de Derecho Administrativo realizado por UDIAPOLIS. ¿Listo? Certificado. El certificado, a diferencia del acta, es un documento en el cual un organismo o autoridad competente da fe de un hecho, declara algo que es cierto, ¿sí? Certifica algo que tiene un valor legal. Incluso ustedes saben que hay ciertos certificados que tienen connotación de acto administrativo, los famosos títulos habilitantes, ¿no? O sea, por ejemplo, certificado de funcionamiento, certificado de antecedentes penales, ¿sí? Entonces, bien. Y por último, el último desarrollo, certificado de posesión. El otro, la resolución. Listo, y con esto concluimos nuestra clase de hoy y pasamos a la ronda de preguntas y algunas cosas que queremos por ahí hacer reconocimiento. La resolución es un documento de orden escrita emitido por lo general por el titular de la entidad o también por a veces por aquellos que están realizando actos de instrucción, ¿sí? Es decir, puedo notificar no necesariamente actos administrativos mediante resoluciones, sí. O sea, lo puedo utilizar como un documento de comunicación mediante la resolución tal, solicito que se me emita la información tal. Se puede utilizar, aunque en la praxis utilizamos la carta, ¿no? Para ese tipo de accionar, o a veces el oficio, pero también se podría hacer con resolución, ¿sí? Y además las resoluciones, estimados amigos, son decisiones no normativas, y acá quiero hacer una precisión, porque hay resoluciones que tienen también aspecto normativo, como las resoluciones supremas, ministeriales, directorales y viceministeriales, el cual tienen un contexto a veces para aprobar normas. Ya, a eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a aquellas resoluciones que por lo general están en actuaciones administrativas, o sea, que resuelven procedimientos administrativos, que no tienen una connotación normativa, que no aprueban normas, ¿sí? Para hacer una pequeña diferenciación. Y además van a resolver actuaciones de administración interna, por ejemplo, los PAT, que hay resoluciones de sanción, o a veces resoluciones en la cual deniegan una petición de un servidor público, ¿sí? También están en ese aspecto. Y además las resoluciones de su estructura formal tienen que tener un membrete, el nombre del año, el código, el lugar y la fecha, el texto, la firma y la posfirma. En el texto obviamente están todos los fundamentos y el pie de página. Esto desde la perspectiva estructural. Y por último, pero en el ejercicio de la redacción, toda resolución tiene una parte expositiva que hace referencia a los antecedentes que motivan la resolución, tiene una parte considerativa, que son los fundamentos de hecho, de derecho, y es donde se desarrolla toda la motivación y el razonamiento jurídico, y tienen una parte resolutiva, que es la declaración y la decisión. ¿Sí? Eso es la estructura desde la perspectiva de redacción que no tiene que faltar a ninguna resolución. ¿Listo? Algunas. Y por último, entender qué es la motivación del acto administrativo. No se olviden que la motivación del acto administrativo es es el razonamiento que se da dentro de la administración pública para poder decidir, ¿sí? Es el razonamiento básicamente que se hace entre el hecho, los fundamentos, es decir, los actos materiales de investigación, el elemento normativo, e incluso cuando son sanciones o actos que van a limitar derechos de los administrados, esta motivación es más rígida porque hay que ponderar otros elementos, como por ejemplo los descargos, como por ejemplo los elementos de juicio que se dan en el marco de la investigación. Ya. Y no se olviden que cuando hay limitación de derechos, la motivación es más rígida, ¿sí? Es más contundente. ¿Sí, estimados amigos? ¿Me dejó entender? Muy bien. Entonces, para los que quieren mi número, me dijeron, profesor, el número, ¿cuál es? Ahí está mi número, mi correo.